es así. Previamente había escrito un libro jurídico sobre la ley aduanera, pero era algo totalmente diferente. Ahora ya con la chica IBM lo que hacemos es jugar un poco con ya el crear tu propio mundo, tu propia historia, pues jugar a ser Dios, como dicen, ¿no? Que no es fácil. Sí, fíjate que la chica IBM es la historia de un secuestro. Es la historia de un secuestro y cómo se pueden dar las circunstancias, cómo hay variables en el que planea, en el que es la víctima, en el que lo va a investigar. Y eso se maneja a través de 4 personajes que van a entrecruzar sus vidas en la relación con el secuestro. 4 personajes principales, aunque hay personajes secundarios. Y la idea es llegar a un momento en que cómo van confluyendo finalmente al momento del secuestro, y a partir del secuestro hay 2 líneas, dentro de la casa de seguridad y fuera de la casa de seguridad. Dentro de la casa de seguridad, ¿qué ocurre con los prisioneros y qué ocurre con los que están cuidando? Y fuera de la casa de seguridad es qué ocurre con los familiares, qué están haciendo, el rescate, cómo lo juntan, cómo le hacen, y qué ocurre con la policía, qué está haciendo, cómo está investigando. Y ahí va en una serie que se llega a convertir a nivel vertiginoso, en el que el lector empieza a leer y trae un paso a la novela que ya no te permite parar. Ya dices, bueno, llego a este capítulo y paro. Y, bueno, el siguiente, no, el otro. Y ya no te deja. Esa es la idea. Vamos acelerando cada vez más. Sí, son como caprichos del destino, ¿no? En los que finalmente se acaban encontrando, pero estuvieron sentados uno al lado del otro. Eso es algo que siempre me ha llamado, o sea, la atención. Tú a lo mejor, lo que dice la ley de los 6 grados, a lo mejor has estado sentado así como estás, espalda con espalda, con un asesino o con el tipo más famoso del mundo o con el mayor genio de la historia. Nunca lo sabes y nunca lo sabrás. Va pasando en la vida y no te das cuenta. La idea es que en todo evento, sea como el secuestro, que es la expresión de ese temor urbano, citadino, desgraciadamente hoy en día hablas de una novela urbana, tiene una connotación en el crimen y demás de una manera relevante, y todo lo que con ello ocasiona. Y por otro lado tienes el que los personajes viven la historia de una manera distinta a cada uno de ellos, ¿no? Siendo que es la misma historia, es el mismo evento, pero lo están viendo bajo su propia óptica, bajo sus propios intereses. Entonces llegan ellos y confluyen, algunos chocan, algunos se pasan de largo, algunos se quedan, algunos se enganchan. Entonces es interesante ahondar y rasgar y buscarle a cada uno de los personajes para ver en una situación de máxima tensión y máxima impresión y presión hasta dónde puedes aguantar y qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Sí, definitivamente sí, hay que conocerlos, hay que vivirlos y hay que percibirlos, claro, bajo mi propia óptica. Y eso es lo que lo hace en cierta medida muy interesante, porque el lector se introduce dentro de la novela casi inmediatamente, porque ahí está, es lo que él tiene conocido y le crea esa sensación a veces de angustia, a veces de temor, a veces está viviendo en la historia. Es como esos teatros en los que participan y la gente no solo está como espectadora, sino de pronto está en el escenario y ahí van girando de un lado a otro. En esa medida ocurre, sí. Y finalmente, si bien es la locación donde se lleva a cabo todo lo que está ocurriendo, el punto es que la ciudad acaba adquiriendo un protagonismo impresionante, impredecible,
inesperado e indeseado. Acaba siendo un personaje más por todo lo que ocurre, por todo lo que genera. Es una ciudad que tiene una energía brutal para lo positivo y para lo negativo, ¿no? Una dinámica tan vertiginosa como la refleja el libro. Sí, es interesante la pregunta porque fíjate que al principio dije voy a tratar de evitar escribir una gran demanda o escribir una opinión legal que muy constreñida. Era cuestión de soltarse y después, bueno, te ayudan en la medida que no solo conoces expresar mensajes o algunas situaciones muy concretas del mundo jurídico, sino como abogado conoces mucha gente que llega a ti, que trabajas con ellos, que necesitan de ti, que te ven de cierta manera y vas aprendiendo de ellos, vas aprendiendo de lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen. Te da la oportunidad, en definitiva, de poder analizar a la gente. Independientemente que estás con su asunto, pues vas conociendo su forma de pensar, su forma de actuar, qué harían si, ¿no? Eso como lo harías en una terraza de un café cuando pasa alguien, dices, bueno, ¿qué haría si ahorita vienen y le dicen, nos llegan $1.000.000? O si, entonces, con tu mundo, con la gente que conoces, vas jugando con eso y vas aprendiendo, vas empapándote y luego ya tienes un material para dejar volar la imaginación, ¿no? Yo creo que sí, yo reconozco, estoy en todos, en mi realidad, en mi experiencia, en algunos casos en mis temores o en algunos casos en mis anhelos. No puedes evitarlo. Dicen que el autor escribe en base a la observación y en base al subconsciente. El subconsciente finalmente es lo que vas asimilando a lo largo de toda tu vida. Entonces, a la hora de expresarlo, yo creo que ese distanciamiento es en cierta medida artificial, es en cierta medida imposible. ¿Qué tanto podrás? Es como dicen el narrador tienes que excluirlo completamente del autor. Sí, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto te pido que actúes no siendo tú? Hombre, no actuarás, o sea, no serás tú en ciertas cosas, pero por otro lado en esencia eres tú, por lo cual te están pidiendo lo imposible. Finalmente creo que siempre hay un rasgo tuyo de una vivencia, de un algo que vas manifestando. Aunque la novela, en el caso concreto, es total y absolutamente ficción, no hay un personaje, no hay una situación, no hay nada que no me haya basado, sino ni siquiera que me haya servido como detonante, ¿no? Mira, leo de todo lo que sea novela. Ahora que mencionas Alan Poe, sí se dice que Arthur Gordon Pym, ¿no? Las aventuras de Arthur Gordon Pym, me sorprende. Además es un autor que me encanta por su fatalismo, me encanta porque fue un autor total y absolutamente condicionado por sus circunstancias y aún así dentro del espacio que tenía pudo brillar en ese contexto que a la gente se le hace muy negro. La novela policíaca no es algo que me atraiga especialmente, me gusta, pero no es un género ni siquiera que me gustaría ubicarme, no es un género en el que me voy a quedar. Estoy preparando el segundo libro y está lejos de ser una novela policíaca, pero sigue siendo una novela urbana. Entonces, pero también tengo en mente y tengo en proceso otro policíaco que no sucede en la Ciudad de México. Entonces, como que no me siento que me voy a encasillar en eso. No es un género es un género que me gusta, pero no es un género que es mi único género. Me gusta Mankel, me gusta, en fin, pero no por ello estoy atrapado ahí, no me siento en eso. Creo que me gustaría escribir sobre muchas cosas, muchos enfoques, más enfocado a temas existenciales, más enfocado a personajes, a complejidades de los personajes y tratando de darle un toque de acción, siempre acción, que mantenga despierto y en borde de la silla al lector.